Ok, vamos a iniciar con lo que es la materia de control de la energía, semana uno del modelo educativo de TEC 21. Vamos a ver los temas a fondo y cada uno de ellos y pues todos los que se abarcan en lo que es esta semana uno. Y pues comencemos. Iniciando con lo que es pues la semana uno, vamos a iniciar con el páncreas, ¿ok? En cuanto al páncreas, necesitamos, para saber todo lo del páncreas, necesitamos primero saber qué es el páncreas, ¿no? Sus generalidades. Básicamente es un órgano abdominal retroperitoneal. ¿A qué me refiero con retroperitoneal? Que está detrás del peritoneo. El peritoneo es una capa serosa que tiene dos capas, tanto parietal como visceral, que es básicamente las que cubre nuestros órganos. Bueno, pues el páncreas está detrás de esta capa de peritoneo, que así se llama. Está ubicado en el marco duodenal. eh, Mide de 12,5 a 15 centímetros de largo y 5 de grosor y un peso entre 70 y 150. Este es el páncreas sano. Y por ejemplo, si en el examen nos pone que el páncreas de un paciente mide 16 centímetros de largo con 3 de grosor y un peso entre 60 y 65 gramos, obviamente no va a ser un páncreas normal, no va a ser un páncreas saludable. Y pues básicamente es una glándula endocrina y exócrina. ¿A qué me refiero con endocrina y exócrina? Exócrina básicamente que va a expulsar sus componentes en cuanto al tubo digestivo, específicamente al duodeno, y endocrino me refiero a todo lo que va a expulsar el páncreas que va a ir vía sanguínea, ¿ok? Se va a transportar en la sangre, básicamente, y la exócrina no. Tiene comunicación con el hígado, ahí como podemos ver, que aquí está el páncreas y justo arribita está el hígado junto con la vesícula biliar y tienen estos dos conductos por los cuales se une y desemboca en lo que es el duodeno, que ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. De todos modos, aquí viene su anatomía, un poco en inglés, muy, muy superficial. Básicamente eso es muy importante, todo lo que vean de rojo es súper importante, me recuerdo que fue pregunta de examen. El conducto biliar se fusiona con el conducto pancreático, como podemos ver aquí. El conducto biliar se va a fusionar con el conducto pancreático, ¿ok? Para vaciar sus contenidos en el duodeno. Aquí todo es el duodeno a través de la ampolla de Vater. Este pequeñito puntito que está aquí se llama ampolla de Vater, para ayudar en el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Todo lo que se va a secretar aquí va a ser exócrino, ¿ok? En cuanto a la anatomía, un poco más de anatomía, podemos ver que el páncreas se divide en cuatro partes. Tenemos lo que es la cabeza, tenemos el cuerpo y tenemos la cola. Y tenemos un proceso unciforme. En muchas enciclopedias, en muchos libros de anatomía se divide al páncreas como está aquí en la imagen. Por ejemplo, podemos ver que tiene proceso unciforme, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Pero lo más general, lo que casi todos los libros dicen, son estas cuatro partes: cabeza, cuerpo, cola y proceso unciforme. Aquí lo podemos ver, el proceso unciforme, que es este mismo que está acá. Ahora vamos a ver lo que son los conductos del páncreas, ¿ok? Porque el páncreas tiene bueno, tiene tres conductos, por así decirlo. Aquí podemos ver uno, aquí podemos ver el otro, el segundo y aquí está el tercero. No importa la numeración. Tenemos el primero, que es el conducto pancreático de Wilson, que es básicamente el conducto pancreático principal. Vean que es este el grueso que está acá. ¿Ya vieron? Este es el conducto pancreático o también conocido como el conducto pancreático de Wilson. Es muy importante que se aprendan este nombre porque les pueden preguntar en el examen como o conducto pancreático o conducto de Wilson. Y pues para que sepan que ambos son lo mismo. De ahí tenemos el conducto accesorio, o mejor conocido como conducto de Santorini, que es este chiquito que está acá, ¿ok? Es el conducto accesorio. ¿Por qué? Porque este es el principal, el de Wilson, y el accesorio es el de Santorini, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la ampolla hepatopancreática, que se supone que está por acá, ¿ok? Papila de Vater o ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que es lo mismo. Y aquí podemos ver el conducto biliar, básicamente lo que es el nombre que se llama colédoco, que lo vamos a ver después. Haciendo un zoom en cuanto a la ampolla hepatopancreática, o sea, aquí, vamos a hacer un zoom aquí. Tenemos todas estas estructuras, tenemos lo que es el esfínter de Oddi, que básicamente un esfínter es como una puerta, es la puerta que va a separar lo que es al páncreas, los componentes del páncreas
de la pared del duodeno. Es la puerta que va a dividir esas dos entradas. Tanto para que los componentes del páncreas pasen al duodeno como que para evitar que pasen al duodeno, depende de la situación, ¿no? Ese es el esfínter, es el llamado, también conocido como esfínter de Oddi. Aquí está, esfínter de la polla hepatopancreática o también conocido como esfínter de Oddi. Aquí está. De ahí tenemos lo que es la papila duodenal mayor. Como podemos ver aquí es como un pequeño labio, un labio inferior. Yo así lo veo, aquí veo como un labio inferior y aquí está el labio superior. La papila duodenal mayor es el labio inferior. El conducto pancreático, como podemos ver, es este que está acá, también conocido como conducto de Wirsung. Y el colédoco, que es este, que es el conducto del hígado, básicamente. Es este que está acá. ¿Ok? Que se le puede conocer como, bueno, se le conoce como colédoco. Aquí. En cuanto a un acercamiento mucho más macroscópico, podemos ver las capas musculares. Esto igual es, pues, es muy importante. No recuerdo que me lo hayan preguntado, pero de todos modos prefiero que tengan toda la información a que no la hayan tenido. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la pared duodenal, ¿ok? O sea, la pared muscular que divide lo que es el páncreas y el duodeno. Como podemos ver, tenemos un músculo longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque si hacemos un acercamiento, el músculo es horizontal, son como rayas, son rayas que están de manera, verticales, perdón, son rayas verticales, pero se llama longitudinal, como si fuera cuando dices longitud, se te viene a la mente una raya, ya sea horizontal o vertical. Aquí en este caso, pues es vertical y pues por eso se llama músculo longitudinal, porque es básicamente una raya vertical súper larga. De ahí tenemos lo que es el músculo circular, porque vaya la redundancia del nombre, es un músculo en forma de círculo, que aquí como podemos ver son como tipo mosaicos, ¿ok? De ahí tenemos la submucosa que dice que está debajo de la mucosa. Y pues si hay una parte que se llama debajo de la mucosa, hay una que se llama mucosa. Entonces tenemos submucosa, mucosa, ¿ok? En cuanto a la irrigación arterial, lo más importante son estos. Las dos ramas que mayormente irrigan a lo que es el páncreas son dos, son ramas de la aorta abdominal, ¿ok? La aorta es quien la irriga. Ahora, ¿qué ramas de la aorta abdominal la irrigan principalmente? El tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Aquí lo podemos ver. Celiac trunk, que aquí está la primera arteria que sale, y de aquí tenemos la superior mesenteric que está acá debajito. Entonces, por ende, el páncreas está aquí en medio. ¿Ya vieron? Está en medio de los dos riñones. De los dos riñones, sí, de los dos riñones. En cuanto a lo que es su anatomía, bueno, su irrigación más a fondo, aquí podemos ver que les digo que está el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Aquí, ¿ya vieron? Ahora, de estas arterias, no solo esas son las más importantes, sino que tenemos muchas más, como son todas estas las que están en rojo, que son las más importantes, que deben de memorizarse, que deberían de memorizarse. Iniciando con el tronco celíaco, vemos cómo ésta se ramifica y nos da origen a dos arterias. Tenemos lo que es una, la arteria esplénica, se llama esplénica porque en inglés spleen es de vaso, ¿ok? Y pues esta arteria se llama spleen artery, algo así. Y pues ya traducida al español, pues es la esplénica, que es la arteria que va a irrigar mayormente al vaso, pero también vean aquí, irriga lo que es el páncreas y tiene diversificaciones en cuanto a sus arterias. Por ejemplo, aquí podemos ver que la arteria esplénica nos va a dar origen a lo que es la arteria pancreática inferior. Pues como su nombre lo dice, es la arteria que está debajo del páncreas. Eh, Siguiendo más a fondo, podemos ver que la arteria esplénica también nos va a dar lo que es la arteria pancreática dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque esta va a irrigar al dorso del páncreas, o sea, a su espalda. Mientras esta irriga abajo del páncreas, la parte de abajo del páncreas, esta va a irrigar la parte de la espalda del páncreas, la parte del dorso. Siguiendo un poco más lo que son las arterias, vemos cómo después, esas son las únicas dos arterias que nos dan lo que es la arteria esplénica, y de ahí tenemos lo que es la arteria del tronco celíaco, la cual nos va a dar lo que es la primera arteria, la arteria gastroduodenal. Gastroduodenal porque va a irrigar mayormente a lo que es el gastro, el estómago y el duodeno, ¿ok? Que es esta que está acá. De ahí podemos ver que esa sigue y nos va a dar nuestra segunda arteria, que es la arteria pancreático-duodenal anterior. Esta se llama así porque irriga lo que es el páncreas y el duodeno y está en la parte anterior, ¿ok? Enfrente, en la parte superior, ¿ok? Porque recuerden, si hay una arteria pancreático-duodenal anterior, hay una arteria superior, ajá, anterior superior, hay una arteria pancreático-duodenal anterior inferior, que sería básicamente esta que está acá, pero no la señalan, ¿ok?
En conjunto, toda esta sería la arteria pancreático-duodenal anterior. Toda esta, toda esta. Em, y aquí, como podemos ver, tenemos lo que es la arteria pancreático-duodenal inferior, de lo que les estaba hablando. ¿Ya vieron? Y la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior nos va a dar lo que es la arteria pancreático-duodenal inferior. Y lo que es el tronco celíaco nos va a dar lo que es la arteria esplénica, arteria gastroduodenal y arteria pancreático-duodenal anterior superior. Y en cuanto al drenaje, es básicamente si se memorizan la irrigación, el drenaje venoso ya lo tienen mucho más fácil. Son casi casi las mismas venas, así como las arterias. Tenemos lo que es la vena esplénica. Bueno, la principal vena que va a drenar a lo que es el páncreas son dos. La vena porta, que sería como el homólogo del tronco celíaco, y la vena mesentérica superior, que pues es lo de la arteria mesentérica superior. Aquí son venas, recordamos, porque se está drenando. De ahí tenemos lo que es la vena esplénica, splenic vein, como pueden ver, la vena mesentérica inferior, que en este caso está superior a la arteria, a la vena mesentérica superior. Caso contrario en las arterias, porque en las arterias, la arteria mesentérica superior, pues como su nombre lo dice, es superior y la arteria mesentérica inferior está mucho más abajo. Pero en este caso el drenaje es al revés, la superior está más abajo y la inferior está más arriba. ¿Ya vieron? Eh, en cuanto después podemos ver que lo que es la vena porta también nos da lo que es la vena pancreático-duodenal anterior superior, así como la irrigación. Y también tenemos la vena pancreático-duodenal posterior superior, ¿ok? Que está acá atrás, posterior, que es detrás, superior arriba, y este es anterior, al frente. Y tenemos la vena pancreático-duodenal anterior inferior, porque aquí está la anterior superior. Y la vena derecha gastroepiploica. ¿Ok? Y aquí te pongo un ejemplo, también podemos ver la vena gástrica izquierda. Pero básicamente con que se memoricen las arterias ya tienen un bastante fácil drenaje. En cuanto a la inervación, tenemos numerosos nervios provenientes del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. Cada plexo tiene vean cómo está diversificado en muchos pequeños nervios que van a inervar a lo que es todo el páncreas. El objetivo ahorita no es memorizarse todos los nervios o cómo se llaman, sino simplemente los plexos que van a inervar a lo que es el páncreas, que son dos plexos. Bueno, son dos plexos, pero el plexo celíaco tiene dos ganglios, ¿ok? Vean cómo el plexo celíaco tiene dos ganglios. Y aquí el plexo superior, plexo mesentérico superior nada más tiene un ganglio. Entonces son tres ganglios y dos plexos. Y pues ya, pues se le llama plexo celíaco porque está pues, cerca de la arteria celíaca y de la vena porta. Y lo que es el ganglio mesentérico superior, pues porque aquí está la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Ambos ganglios, junto pues, con todos sus nervios, tienen funciones mixtas. O sea, tienen funciones mixtas, tanto funciones simpáticas como parasimpáticas. Recordemos que simpático viene de fight or flight, es la activación del sistema nervioso en cuanto si vamos a correr o pelear. Y el parasimpático que es el rest and digest, que recordemos que se activa cuando estamos ya sea comiendo o descansando. Y ambos tienen implicaciones diferentes en el páncreas. Si se activa el simpático, va a secretar ciertas cosas el páncreas, y si se activa el parasimpático, va a secretar otras cosas el páncreas. Esta va a inhibir unas cosas y esta va a inhibir otras cosas. Recuerdo que esta fue pregunta de examen. ¿Qué nervio es el que se encarga en cuanto a su secreción? El nervio vago, o también conocido como par craneal número 10. ¿Ok? Eh, Quédense nada más con esa idea. En sus siguientes clases van a saber qué significa eso de nervio vago y par craneal y todo eso. Simplemente quédense con esa idea, que la secreción del páncreas lo hace el nervio vago o también conocido como par craneal número 10. Y en cuanto a su sensibilidad, o sea, lo que siente son básicamente nervios simpáticos. Así, sensibilidad es dada por los nervios simpáticos. Esto es más como un fun fact, que básicamente la evidencia cada vez mayor sugiere que aunque los islotes pancreáticos puedan funcionar autónomamente para detectar y para responder a los cambios en el nivel de circulación de la glucosa, el cerebro coopera con los islotes para mantener el control de la glucosa sanguínea. Quédense con esta idea principal. Ahorita vamos a ver qué es islote y todo eso. Básicamente quédense con que el cerebro también coopera con los islotes para mantener control de la glucosa sanguínea.
En cuanto a su histología del páncreas, como podemos ver, les dije que el páncreas cuenta con dos componentes, el exócrino y el endocrino. En cuanto al exócrino, les dije que cuando es exócrino, todos sus componentes van a ser depositados en lo que es la pared duodenal, o sea, el duodeno, y todos sus componentes que sean endócrinos van a viajar vía sanguínea, ¿ok? Básicamente lo que es exócrino es 99% del páncreas, o sea, el 99% del páncreas cumple funciones exócrinas y solo el 1% cumple funciones endócrinas, ¿ok? En cuanto a lo que es funciones exócrinas, tenemos a los famosos acinos pancreáticos, ¿ok? Y al jugo pancreático, ¿ok? Tenemos a los acinos y al jugo pancreático. Este jugo pancreático eh, tiene enzimas digestivas, ¿ok? Básicamente esos acinos van a lograr secretar jugo pancreático. ¿Y este jugo pancreático qué contiene? Bueno, este jugo pancreático contiene enzimas digestivas, como podemos ver aquí, ¿ok? Acinar cells secrete digestive enzymes. Como podemos ver, estas son los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos van a secretar lo que es jugo pancreático y este jugo pancreático tiene enzimas digestivas. Todo este proceso es exócrino, ¿ok? Vean, ¿ok? Y vean cómo están todos adheridos a lo que es el conducto principal, o también conocido como conducto de Wirsung. Conducto pancreático principal, vaya. Y en lo que es endocrino tenemos nada más el 1%. ¿Ok? Estos básicamente el endocrino son lo que son los componentes que viajan en la sangre. Estos los producen los islotes de Langerhans. ¿Ok? Los islotes de Langerhans básicamente tienen células que secretan tanto insulina, glucagón como otras hormonas. ¿Ok? En cuanto también a lo endocrino, todo lo que sea endocrino básicamente van a ser hormonas. Para fines de este curso, lo que es endocrino del páncreas van a ser hormonas. ¿Ok? Y lo que es exócrino, pues no, lo exócrino no son hormonas. Ahora, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un islote pancreático, o también conocido como islote de Langerhans, ¿ok? Son lo mismo. Y pues podemos ver que son todos estos azulitos que están acá. Vean cómo básicamente el exócrino es el que más ocupa, ¿ok? Y vean cómo el endócrino, pues a pesar de que tiene como que mayores, es numerosa, es mayor numerosa que lo que es el acino pancreático, pues el islote es microscópico, vean, esto lo está viendo mediante un microscopio, y lo que es los acinos pancreáticos, si abrimos un páncreas, se puede ver luego el acino pancreático a simple vista. Tal vez no muy bien, pero se puede ver. En cambio, el islote pancreático, pues no, necesitamos de un microscopio. Y vean cómo aquí en el microscopio ya se ve el islote pancreático que tiene células alfa, células beta, y aquí están pues los acinos exócrinos, ¿no? Que aquí vean cómo solo este pequeñito es un islote pancreático y todo lo que está aquí, todo lo que lo rodea, por ejemplo, este que está aquí dividido, todo, es un acino exócrino, ¿ok? O sea, un acino pancreático, una célula de acino pancreático. O sea, vean la diferencia. Fácil, aquí puedo ver como no hay, como unos 20 y nada más un islote de Langerhans, 20-1, entonces imagínate. Bueno, aquí podemos ver que aquí está lo que es el acino, ¿ok? El acino pancreático, le hacemos un zoom y vean cómo desde aquí, esto ya es el acino, ven cómo desde aquí se empiezan a sintetizar lo que son las enzimas digestivas por la célula acinar, ¿ok? En el acino se producen las enzimas digestivas gracias a la célula acinar, ¿ok? Básicamente estas enzimas se empiezan a producir gracias a la acción de colecistoquinina, ¿ok? Eso es muy importante. Gracias a las enzimas digestivas se empiezan a sintetizar, una por las células acinares y dos por la acción de la colecistoquinina, que también es conocida como CCK. ¿Cuáles son estas enzimas digestivas? Una es la amilasa pancreática, otra es la lipasa pancreática. La amilasa es básicamente una enzima que rompe lo que son las moléculas de almidón. Lo que es la lipasa es una molécula que rompe, bueno, una enzima, más que molécula, es una enzima que rompe los lípidos, las nucleasas, eh, una enzima que rompe lo que son los núcleos, o en otras palabras, el ADN, porque está muy interesante porque el cuerpo humano también digiere ADN, ¿ok? Y proteasas, que es básicamente una enzima que rompe proteínas. ¿Qué proteína? Bueno, ¿qué proteasas?
Por ejemplo, estos son algunos nombres: tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Ok, todas estas enzimas digestivas que me acabo de mencionar acá, básicamente van a pasar por lo que es el acino, ¿ok? Las células acinares, y de ahí van a pasar una pequeña franja en donde van a entrar a lo que es células epiteliales, células del ducto epiteliales, ¿ok? En cuanto entre estas células, en cuanto pase esta barrera, estas células epiteliales del ducto van a empezar a secretar bicarbonato. Entonces, las enzimas digestivas más bicarbonato nos van a dar lo que es el jugo pancreático, ¿ok? Y para que esas enzimas digestivas, recordemos, se produzcan, necesitamos de colecistoquinina y de las células acinares. Y para que este bicarbonato se produzca, necesitamos de las células epiteliales ductales y de la secretina, ¿ok? Que es otra molécula. Entonces, para producir enzimas digestivas, necesitamos de la célula acinar y de colecistoquinina. Ahora, para secretar bicarbonato, necesitamos de las células epiteliales ductales y de secretina. Ahora, enzimas digestivas más bicarbonato es igual a jugo pancreático. ¿Ok? Ahora, pasando a los islotes de Langerhans, recordemos que esta es la parte endocrino, ¿ok? El 1% son células secretoras de insulina, glucagón y otras hormonas. Aquí está el famoso islote de Langerhans. Como podemos ver, lo único que nos importa o lo más importante es los islotes de Langerhans es que estas contienen con varios tipos de células. En primer lugar tenemos lo que es la célula alfa, ¿ok? Que secreta glucagón, eso es de machete. La célula beta secreta insulina, la célula delta secreta somatostatina y la célula F secreta polipéptido pancreático. Esta también es conocida como la célula PP, ¿ok? ¿Por qué PP? Porque es polipéptido pancreático. Aquí podemos ver también lo que es un islote de Langerhans en una microscopía fluorescente, ¿ok? En donde podemos ver que la insulina es el de color rojo, ¿ok? El glucagón es el de color verde y la somatostatina es el de color azul. Ahora, ¿cuáles son todas estas células? Básicamente son estas células de los islotes de Langerhans. Tenemos 5 tipos de células. Tenemos primero, vamos a ir de arriba hacia abajo. Tenemos lo que son las células alfa o células A, que son básicamente el 25% de todas las células del islote, de un solo islote de Langerhans. Estas secretan glucagón, ¿ok? Esto es importantísimo, ¿no? Cuando vean que todo lo rojo es importantísimo, ¿ok? Cuando vean que está rojo es porque es muy importante. Células alfa secretan glucagón. Células beta son las células mayoritarias. Vean cómo 55% de las células beta abarcan el espacio de solo un islote. ¿Por qué les remarqué el 55? Porque en el examen me acuerdo que viene una pregunta: ¿cuál es la célula más predominante en el islote de Langerhans? Las células beta. ¿Y qué secretan estas células beta siendo las más predominantes? Secretan insulina, amilina y péptido C. ¿Ok? Eso es muy importante. De ahí pasamos a lo que es la célula delta o célula D, que son el 10% de las células y secretan somatostatina. ¿Ok? Igual muy importante. Todo esto es importante, por algo todo está en rojo. Tenemos las células epsilon, ¿ok? Estas sí nada más se llaman células epsilon. Son básicamente el 3% de las células. Igual, misma fórmula de pregunta. ¿Cuál es la célula menos predominante en cuanto al islote de Langerhans? Las células epsilon. ¿Y qué secretan estas células? No secretan nada. ¿Por qué? Porque producen grelina. Dense cuenta cómo todas secretan glucagón, secretan insulina, secretan somatostatina, pero esta célula epsilon es muy peculiar porque esta produce grelina y es la de menor capacidad, ¿ok? Bueno, la de menor volumen en cuanto al islote. De ahí tenemos las últimas, pero no menos importantes, las células PP o F, que son básicamente el 5% de las células y estas secretan polipéptido pancreático. Células P, ¿ok? La insulina. ¿Qué es la insulina? Sabemos que está secretada por las células beta del páncreas, ¿ok? Que son las células que mayor volumen ocupan en cuanto al islote. La insulina es básicamente una proteína de 51 aminoácidos para hacer, básicamente la proteína, una proteína, por ejemplo, de esas que vienen, bueno, una proteína en general está construida de aminoácidos, ¿ok? De varios aminoácidos, de varias cadenas de aminoácidos. Varios aminoácidos nos van a dar una proteína, ¿ok? En este caso, la insulina es una proteína de 51 aminoácidos con 2 cadenas peptídicas. ¿Qué son cadenas peptídicas? Básicamente la cadena de que conformen los aminoácidos, ¿ok? Tenemos, tenemos 3 cadenas, pero vamos a hablar nada más de estas dos, de la cadena A y B.
¿Por qué? Porque tenemos una cadena C, pero ahorita vamos a ver qué pasa con esa cadena C. La cadena A es básicamente de 21 aminoácidos, la cadena B es de 30 aminoácidos y 30 más 21, 51. Tiene una vida media de 3 a 5 minutos. ¿Quién? La insulina, ¿sale? Ahora, su síntesis. Básicamente se sintetiza en las células beta pancreáticas. Primero se sintetiza como proinsulina, después pasa a ser proinsulina y por último se llama insulina. ¿Ok? Aquí podemos ver, pasa de preproinsulina, de ahí pasa a proinsulina. Vean cómo aquí está la cadena A y B y aquí está la famosa cadena C. Y vean cómo de proinsulina a insulina desaparece la cadena C. ¿Ok? Igual eso es muy importante. ¿De qué paso a qué paso en qué paso a qué paso en cuanto a la síntesis de la insulina desaparece la cadena C? De proinsulina a insulina. Ahí es cuando desaparece la cadena C. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es el mecanismo de acción en cuanto a la insulina, la secreción de la insulina. Vemos cómo todo esto está pasando en la célula beta pancreática, ¿ok? Vemos cómo aquí está entrando la glucosa. En este caso es un GLUT2. El GLUT2 el GLUT es básicamente un medio de una proteína transportadora de glucosa, ¿ok? Tenemos varios tipos, creo que tenemos hasta GLUT6 o GLUT5 y esto depende del tejido. En este caso es GLUT2. En este caso, la glucosa va a entrar por GLUT2, va a entrar la glucosa ya dentro de la célula beta, va a ser glucólisis, en este caso actúa exocinasa o glucosinasa, depende cuál sea el caso. Glucosa 6-fosfato, hace glucólisis, hace ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y al final nos va a dar ATP, ¿ok? Al final nos va a dar energía. Este ATP básicamente va a inhibir a lo que es el canal de potasio y lo que va a estimular este canal de potasio lo va a, por así, desporalizar, ¿ok? Va a desporalizar el canal de potasio y este canal de potasio va a activar al canal de calcio, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso, les digo que para liberar la insulina, ¿ok? Para que se libere insulina, necesitamos de mucha energía, ¿ok? Necesitamos de bastante ATP, mucho ATP. ¿Ok? Entonces, al tener mucho ATP, se va a empezar a liberar, se desporaliza el canal de potasio. Básicamente, desporalizar es activar para fines educativos, ahorita en este curso, y este va a activar a un canal de calcio. Y ahora, altas concentraciones de calcio van a liberar la insulina, ¿ok? Quiero que se queden con la idea de que altas concentraciones de calcio van a liberar la hormona que se tenga que liberar, independientemente, ¿ok? Si tenemos bajo calcio, no se libera nada. Si tenemos alto calcio, se va a liberar algo, que depende del caso, depende de la célula, depende de todo, pero se va a liberar algo, ¿ok? Entonces, este calcio, entonces al momento de ser desporalizado el canal de potasio, va a entrar lo que es el calcio del medio extracelular mediante un canal de potasio y también el mismo retículo endoplasmático rugoso, que así se llama este que está acá, retículo endoplasmático rugoso, va a empezar también a producir calcio. Vean entonces cómo estamos recibiendo calcio tanto del medio extracelular como del retículo endoplasmático rugoso. Todo esto fue gracias a la despolarización del canal de potasio y este se dio gracias al aumento de ATP. Y todo este aumento de ATP se dio gracias a una entrada alta de glucosa, ¿ok? Porque recordemos, alta glucosa nos da alto ATP. Y al final, esas altas concentraciones de calcio va a hacer que se liberen los gránulos de insulina. Va a haber una exocitosis, ¿ok? Eh, y pues es básicamente aquí lo que lo que les digo. Aquí en este caso, por ejemplo, vean cómo hay poca glucosa en sangre. En este caso, si digamos que hay poca glucosa en sangre. En este caso, si hay poca glucosa en sangre, vamos a tener una baja cantidad de ATP, ¿ok? Lo que va a decir que va a haber no va a poder este ATP despolarizar al canal de potasio, sino que lo va a hiperpolarizar, ¿ok? Y esta hiperpolarización va a hacer que este canal de calcio no se abra y no entre calcio y también va a ocasionar que el retículo endoplasmático no produzca calcio, lo que al final va a venir en una nula secreción de insulina, en una nula o muy poca. Cosa contraria que pasa cuando hay elevada glucosa en sangre, que es básicamente todo este proceso es cuando hay glucosa elevada en sangre. Bueno, ¿y qué pasa con el famoso péptido C? Este péptido C es básicamente un péptido de 31 aminoácidos y se libera durante la fragmentación de la insulina a partir de la proinsulina, ¿ok? Eso es muy importante. No tiene actividad biológica, ¿ok? Básicamente no hace nada. Es toda esta cadenota, ¿ok?
Y las células beta liberan péptido C en cantidades equimolares con la insulina. Ok, en cuanto a la vía de la señalización de la insulina, es básicamente lo que este que les acabo de explicar, pero pues como que no, con otras imágenes y un poquito más complejo. Pero básicamente lo que quiero que se queden aquí es que la glucosa se libera de los hidratos de carbono de la dieta, como el almidón o la sacarosa, por hidrólisis dentro del intestino delgado y luego se absorbe en la sangre. Básicamente quiero que se queden en cuenta que la glucosa se va a absorber en la sangre. Cuando la glucosa en sangre se eleva, porque ya fue absorbida por encima de un nivel basal, o sea, por encima de un nivel normal, las células beta del páncreas liberan insulina en la sangre, ¿ok? Y es la insulina quien regula los niveles de glucosa en sangre, aumentando la toma de glucosa por parte de las células adiposas y musculares, o sea, las células que van a producir grasa y las células que nos van a, y las células del músculo, básicamente. Y pues aquí podemos ver el mismo, el mismo diagrama, que pues básicamente entra la glucosa en lo que es la sangre, es absorbida la glucosa por la célula beta en la sangre y ya hace todo lo que tenga que hacer, glucólisis, pasa al ciclo de Krebs, va a haber mucho ATP, mucho ATP va a hacer que se despolarice lo que es el canal de potasio, que después despolarice y a su vez va a despolarizar al canal de calcio. Este canal de calcio va a aumentar sus concentraciones y recordemos que también el retículo endoplasmático rugoso también va a producir altas cantidades de calcio, lo que este calcio va a terminar en lo que es la secreción de la insulina. Y vemos aquí como este AMP cíclico, que es muy importante. Básicamente necesito que se queden con la idea en que el AMP cíclico es muy importante para la síntesis de la insulina y que este va a ser inhibido cuando se active el sistema nervioso simpático. Y recordemos que el sistema nervioso simpático es el de fight or flight, que es el que se activa cuando estamos en situaciones de peligro, tal como si tenemos que pelear o si tenemos que correr. ¿Y cuál es la principal molécula que se libera cuando está activado el sistema nervioso simpático? Es esta llamada catecolamina, que básicamente comprende la adrenalina, noradrenalina, epinefrina y norepinefrina, que todas estas son sinónimos, son la misma cosa. En cuanto a la regulación de la secreción de la insulina, tenemos tanto factores estimulantes como factores inhibidores. Los factores estimulantes son, por ejemplo, un aumento de la glucosa en sangre, que es el estímulo más potente, una ingesta de alimentos, porque por ende si ingerimos alimentos va a aumentar la cantidad de hidratos de carbono y por ende va a aumentar la glucosa y va a aumentar lo que es la glucemia, que recordemos que glucemia es glucosa en sangre. También un exceso, o bueno, concentraciones altas de acetilcolina. ¿Qué es esta acetilcolina? Es básicamente una hormona, bueno, una molécula química que es liberada por el nervio vago, o sea, el sistema nervioso parasimpático. ¿Recuerdan que les dije catecolaminas que era relacionado con el sistema nervioso simpático? Bueno, la acetilcolina relaciona con el sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Recuerden esto, acetilcolina parasimpático, catecolamina simpático, ¿ok? Y recordemos que el sistema parasimpático es el de rest and digest, o sea que cuando estemos comiendo o descansando, vamos a tener mucha acetilcolina. Y cuando estemos peleando o huyendo, vamos a tener mucha catecolamina, ¿ok? De ahí tenemos que sorprendentemente el glucagón estimula la liberación de insulina en forma directa, ¿ok? Y también tenemos que el GIP, que es un péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, liberado en las células enteroendocrinas del intestino delgado en respuesta a la presencia de glucosa en tubo digestivo. O sea, básicamente que el tubo digestivo, o sea, el intestino delgado, tanto el intestino delgado, bueno, sí, nada más el intestino delgado va a empezar a liberar esta GIP en cuanto haya motilidad intestinal. ¿A qué me refiero con motilidad intestinal? O sea, que el intestino se empieza a mover. Y dirán ustedes, ¿por qué se quiere mover el intestino delgado? Porque recordemos que el intestino delgado se va a mover para empezar a transportar la comida. Entonces, quiere decir que si se está moviendo el intestino delgado, quiere decir que está moviendo ¿qué? Comida. Entonces, quiere decir que ya comimos, quiere decir que nuestra glucosa en sangre está alta. Entonces, este intestino delgado, al momento de moverse, va a empezar a liberar GIP, este péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Ok? ¿Ven cómo todo tiene sentido? También tenemos que la hormona del crecimiento y la adenocorticotropina estimulan la secreción de insulina indirectamente porque elevan la glucosa sanguínea. Básicamente que la hormona del crecimiento y la ACTH
van a aumentar la secreción de insulina porque estas aumentan la glucosa sanguínea. ¿Ok? Pues el efecto de estas hormonas es elevar la glucosa sanguínea. ¿Cómo? Mediante mecanismos que son básicamente generadores de glucosa, de las reservas, por así decirlo. Básicamente quédense con la idea en que hormona de crecimiento y la ACTH estimulan la liberación de insulina. Y algunos fármacos como las sulfonilureas. ¿Por qué? Porque esas básicamente bloquean el canal de potasio, que es el que les dije, y que bloquea el canal de potasio. Y como bloqueamos el canal de potasio, como lo despolarizamos, básicamente va a propiciar que se active el canal de calcio. ¿Ok? Y recordemos que altas concentraciones de calcio van a propiciar lo que es la insulina. Básicamente el fármaco como la sulfonilurea va a bloquear este canal de potasio. Lo mismo que hace el ATP, pero hagan de cuenta que aquí en vez de ATP dice sulfonilurea. Entonces la sulfonilurea va a bloquear el canal de potasio y pues por ende digo, de potasio, y pues por ende el calcio va a poder entrar y el calcio del medio extracelular más el del retículo endoplasmático va a ser en la exocitosis de la insulina. ¿Ven cómo todo va teniendo sentido? Y los factores inhibidores son, este sí, la somatostatina es el inhibidor por excelencia, ¿ok? Esta pequeña palabra, somatostatina, esta molécula, la van a estar viendo en factores inhibidores, creo que de todas las hormonas que vamos a ver a lo largo del ciclo. Bueno, entonces, imagínense. Y pues, como ya les dije, catecolaminas, que estas son liberadas cuando se activa el sistema nervioso simpático, de fight or flight. Y algunos fármacos, así como activan, también inhiben, ¿ok? Bueno, y esas catecolaminas, ¿cómo es que inhiben a lo que es la insulina? Porque inhiben a lo que es el AMP cíclico. Y recordemos que el AMP cíclico es importante para lo que es tanto la secreción como la síntesis de insulina. ¿Ok? En cuanto al mecanismo de acción de la insulina, por ejemplo, aquí ya es en la célula. Por ejemplo, puede ser una célula adiposa o una célula muscular, que es donde va a entrar la glucosa. Recordemos que esto está pasando en el páncreas, ¿ok? Esto es en la célula beta. Bueno, sí, aquí, como dice síntesis de insulina y secreción de insulina, aquí dice que esta es célula beta, ¿ok? Pero en este caso ya no estamos en el páncreas, aquí ya estamos en una célula, ya sea muscular o adiposa o depende de dónde tenga que ir, depende del GLUT también. ¿Cómo lo sé? Porque aquí podemos ver que la insulina ya está en su molécula, o sea, ya fue sintetizada, ya fue secretada. Aquí dice que aquí está la célula de insulina y hagan de cuenta que se viene moviendo, se viene moviendo, se viene moviendo y va a pasar aquí. Aquí se vino la insulina. Esta insulina se va a adherir a un receptor de insulina. ¿Cómo se llama este receptor de insulina que va a atrapar a la molécula de insulina una vez ya sea secretada? Se llama tirosina sinasa. Esto es muy importante, ¿ok? Hagan de cuenta que la insulina vino por aquí, tan, 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 se vino por acá, se vino todo acá, se vino todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, y boom, se adhirió al receptor tirosina sinasa, que este es el propio de la insulina. Eh, bueno, efectos metabólicos, por ejemplo, el GLUT4 se transporta, bueno, gracias a que si adhiere la insulina al receptor, el GLUT4, hagan cuenta que se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, bueno, depende de qué GLUT, en este caso es el 4, se va moviendo y se adhiere a la pared celular, muscular o adiposa, no sabemos, eh, y ahora ya que se movió el GLUT y ya se pegó a la membrana, ya aumenta la captación de glucosa, o sea, ya ahora la glucosa puede entrar. ¿Ven? Ya la glucosa puede entrar y va a haber una síntesis de glucógeno, lípidos y proteínas. ¿Ok? Básicamente el glucógeno es reserva de glucosa. ¿Y por qué se tiene que generar el glucógeno? Porque recordemos que si se activa la insulina, quiere decir que hubo un exceso de comida, porque hubo un exceso de comida, o hay un exceso de glucosa. Entra la glucosa en la célula beta, produce mucho ATP, este ATP despolariza el canal de potasio desactivándolo, el canal de calcio se activa, entonces entra calcio en medio extracelular y el retículo endoplasmático genera más calcio. Aquí lo podemos ver, genera más calcio y pues básicamente va a ser la exocitosis de la insulina. Esta insulina va a llegar, va a llegar, va a llegar y se va a adherir al receptor tirosina sinasa de la célula, por ejemplo, muscular. Bueno, ahora ya que se adhirió, se viene el GLUT4 o el GLUT que sea para las células musculares, que no me acuerdo ahorita, se adhiere a la célula muscular que quiere ir y ahora es cuando la glucosa, la molécula de glucosa como tal, eh, en cuanto aquí estamos hablando, por ejemplo, en el duodeno, o bueno, en el músculo se puede
entrar a lo que es la célula y esta glucosa se va a transformar en glucógeno, que recordemos que el glucógeno es la reserva de glucosa. ¿Y por qué queremos hacer reserva de glucosa? Porque recordemos que tenemos mucha glucosa en sangre, en sangre y en lo que es el cuerpo. Y lo que queremos hacer es pues generar glucógeno para poder almacenarlo, para poder guardarlo en dado caso se llegue a utilizar, por ejemplo, cuando querramos pelear o huir, ¿ok? Porque se supone que aquí estamos comiendo o descansando, ¿ok? Eh, y básicamente estas son las funciones de la insulina, efectos endocrinos de la insulina. En el hígado, por ejemplo, inhibe la glucogenólisis, que es básicamente catabolismo del glucógeno, o sea, el deshacer el glucógeno para poder sacar glucosa, ¿ok? Para convertir todo este glucógeno en glucosa. Inhibe la gluconeogénesis, ¿ok? Básicamente la conversión de aminoácidos en glucosa, que recordemos que los aminoácidos también sirven para formar proteínas. Promueve la glucogenogénesis, ¿ok? O sea, la génesis, la síntesis de glucógeno, ¿ok? O sea, la creación de la reserva para glucosa, porque es en insulina. Y recordemos que la insulina se activa cuando estamos comiendo. Y también aumenta la síntesis de lípidos. Básicamente va a aumentar todo lo que tenga que ver con almacenamiento, con almacenar reservas, con crear reservas, ¿ok? Con hacer más grandes estas reservas. En cuanto al músculo, son aumento de síntesis de proteínas, ¿ok? Sí tiene sentido. Y aumenta el transporte de glucosa y la glucogenogénesis. Este transporte de glucosa, por ejemplo, aumenta para crear, no sé, para crear más rápido glucógeno. O, o para crear más rápido ATP en la glucólisis, ¿ok? En cuanto al tejido adiposo, aumenta el almacén de ácidos grasos, o sea, básicamente aumenta la grasa, la generación de grasa y aumenta la síntesis de ácidos grasos también. Ahorita aumenta tanto la síntesis como el almacén. Y en el cerebro, básicamente va a hacer que la insulina va a hacer que disminuya el apetito y aumente el gasto energético. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar el gasto energético? Porque el cerebro va ahora a invertir tanto recordemos que en las vías metabólicas algunas vías utilizan ATP para generar más ATP. Y pues vamos a aumentar nuestro gasto energético porque también se tiene que trabajar está trabajando la boca, está trabajando la lengua, está trabajando el estómago, está a punto de trabajar el intestino delgado, el intestino grueso, eh, están trabajando las manos para traernos la comida, está trabajando los dientes, está trabajando todo, ¿ok? Entonces, ¿quién le ordena a todos esos órganos o a todas esas partes de nuestro cuerpo trabajar? El cerebro. Ok, y aquí les puse las funciones de la insulina. Ya en palabras, por ejemplo, aquí tenemos que acelera el transporte de la glucosa hacia las células, estimula la glucogenogénesis, o sea, convierte la glucosa en glucógeno, estimula la síntesis de proteínas, o sea, se podría decir la proteogénesis, disminuye la glucogenólisis, ¿ok? La producción de glucosa a partir del glucógeno, y también disminuye la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de glucosa a partir de otros metabolitos, tales como, por ejemplo, no sé, energía de nuestros músculos, proteína, aminoácidos importantes, etcétera. Y estimula la lipogénesis, o sea, síntesis y almacén de ácidos grasos. Ahora pasamos al glucagón. Digamos que el glucagón es el hermano, bueno, es lo contrario a la insulina, ¿ok? Es secretado por las células alfa pancreáticas, como ya vimos anteriormente. Es un polipéptido de 29 aminoácidos, cuya síntesis parte de preproglucagón, proglucagón y luego glucagón. Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos, por ejemplo, la regulación de la secreción de glucagón. Los factores estimulantes son disminución de los valores de glucosa sanguínea, o sea, una glucemia baja, el ejercicio, ¿ok? Comidas ricas en proteínas, aquí se medio contradice, ¿ok? Con que les dije que al momento de comer se libera insulina y cuando no estamos comiendo es liberación de glucagón. Esta es la única excepción. Comidas ricas en proteínas, debido a un aumento de aminoácidos sanguíneos, es estimulación suficiente para que el glucagón se libere.
las catecolaminas, porque recordemos que catecolaminas lo, lo relacionaron con el sistema nervioso simpático, el de fight or flight, los glucocorticoides, ¿ok? Y estimulación del sistema nervioso simpático, que pues básicamente si se activa simpático, quiere decir que hay catecolaminas. Y los factores inhibidores son la somatostatina, otra vez, que sabemos que la somatostatina inhibe tanto insulina como glucagón, y pues en este caso la insulina, ¿ok? Así como la insulina, su factor inhibidor era uno de ellos, el glucagón. Ahora, aquí necesito que me pongan mucha atención porque esto ya engloba casi todos los temas que hemos visto ahorita en este ratito. Quiero que se enfoquen en esa célula, en la célula beta, ¿ok? No le hagan ahorita caso a la célula alfa. Quiero sus ojos aquí, en la célula beta. Vemos cómo dice aquí glucosa alta. Aquí sí que estamos en un medio extracelular en donde la glucosa está en exceso. Tenemos alta glucosa. Entonces vemos que aquí está el GLUT1. Bueno, independientemente de qué GLUT sea, bueno, el GLUT1 en este caso, porque es la célula beta, aquí dice que esto está pasando en el páncreas. Entra la glucosa en la célula beta del islote de Langerhans en el páncreas. Tenemos mucha glucosa, entonces entra mucha glucosa, mucho, 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 mucho. Esta glucosa va al final, mediante la glucólisis, generar piruvato, que este piruvato que es básicamente es energía, ATP. Este piruvato ya cuando entra en la mitocondria va a generar, va a producir ATP, o sea, energía, adenosín trifosfato. Este ATP, como está, como entró mucha glucosa, aquí sí que vamos a tener mucho ATP, tenemos mucha energía. Este exceso de ATP va a despolarizar a este canal de potasio, lo que lo va a inhibir, ¿ok? Va a inhibir este canal de potasio y por ende el canal de calcio se va a activar. Entonces todo el calcio del medio extracelular más el calcio producido por el retículo endoplasmático, gracias a que este canal de calcio se abrió, va a producir un exceso de formación de calcio dentro de la célula beta. ¿Y qué les dije? Que si hay un exceso de calcio en la célula, se va a liberar algo. ¿Qué cosa? En este caso, como es célula beta, va a ser insulina. Va a haber una exocitosis de insulina. ¿Ok? Entonces, básicamente, alta glucosa, alto ATP, desporaliza el canal de potasio, o sea que o sea, básicamente lo va a inhibir, lo que va a dar paso a que el canal de calcio se active y pueda entrar el calcio libremente del medio extracelular a la célula. Y el calcio, y una vez el retículo endoplasmático detecte que calcio está entrando del medio extracelular, este también va a empezar a producir su propio calcio, ¿ok? Para que haya mucho calcio básicamente para que hayan dos fuentes de producción de calcio. Una del canal de calcio que viene del medio extracelular y la otra que le está sintetizando el propio retículo endoplasmático. Y pues básicamente a estos dos van a generar demasiado calcio, como podemos ver aquí que está enorme la molécula de calcio, lo que va a hacer que se libere la insulina. Ahora, seguimos en célula beta, pero ahora vámonos aquí. Vean cómo tenemos glucosa baja, porque la glucosa nunca va a ser cero, siempre vamos a tener glucosa en el cuerpo, pero en este caso es glucosa baja. Entonces, vean cómo aquí entra la glucosa, igual por el mismo GLUT1, entra la glucosa en baja cantidad. Igual, entra glucosa, va a glucólisis, hace piruvato y hace poquito ATP, porque recordemos que tenemos poca glucosa, poco ATP. Entonces, este poco ATP no va a ser suficiente para lograr despolarizar el canal de potasio, o sea, no va a ser suficiente para poder inhibirlo. Entonces, como este canal de potasio no está inhibido, el canal de calcio no puede hacer sus funciones. Entonces, el canal de calcio no puede pasar a gusto porque está el canal de potasio abierto, lo está vigilando el potasio que no entre el calcio. Entonces, el calcio no puede pasar suficiente, entra poco calcio y por ende el retículo plasmático dice, hay muy poquito calcio, no vale la pena sintetizar más calcio porque es muy poco el que me está dando este canal, no vale la pena. Entonces, pocas concentraciones de calcio, ¿qué les dije? No va a hacer que se libere nada. En este caso, como es célula beta, va a hacer que no se libere la insulina. Ahora, vámonos a la célula alfa. Mismo método. Alta glucosa. Bueno, en este caso la célula alfa es muy peculiar porque la célula alfa con poca energía, ¿ok? Con poco ATP funciona muy bien. Pero si le das demasiado ATP, haz de cuenta que le echas a perder, las sobresaturas, ¿ok? La atontas a la pobre célula. Es por ende que aquí estamos aquí, alta glucosa. Es por ende que aquí la glucosa entra a la célula alfa, quien recordemos que trabaja bien en condiciones óptimas de escaso, ¿ok? Trabaja en condiciones óptimas cuando hay escaso de energía, de ATP. Entonces vemos que aquí entra mucha glucosa. Entonces por ende hace todos los mecanismos y al final vamos a tener mucho ATP porque hay mucha glucosa.
Este mucho ATP, recordemos que cuando hay demasiada energía, la célula alfa se va a atontar. Entonces, este ATP básicamente va a despolarizar al canal de potasio, pero básicamente no lo va a poder inhibir, no lo va a inhibir. Entonces, como está el canal de potasio activo, el potasio no va a dejar entrar el calcio ni el sodio a gusto. Entonces, por ende, hay muy poco calcio. El retículo endoplasmático dice lo mismo, no vale la pena hacer más calcio porque hay muy poquito. Nada más me voy a fatigar. Entonces, entra poco calcio, entra poco sodio. Y esa es otra diferencia. En la célula alfa tenemos canales tanto de calcio como de sodio. Entra poco calcio, entra poco sodio y por ende no se libera el glucagón, en este caso, porque es célula alfa. Recordemos que todo eso está pasando en el páncreas, porque recordemos que bajas concentraciones de calcio van a hacer que no se secrete nada. Y en este caso, como es la célula alfa, sería el glucagón. Ahora, vámonos a la glucosa baja. Recordemos que la célula alfa trabaja muy bien cuando hay poca energía. Entonces, hay muy poca glucosa, hay muy poco piruvato, hay muy poquito ATP. Ah, bueno, pero este poquito ATP es suficiente para despolarizar el canal de potasio y para lograr que se inhiba. Entonces, por ende, el canal de calcio y el canal de sodio pueden pasar a gusto. Y por ende, dice el retículo endoplasmático, ah, ahora sí ya puedo sintetizar porque ahorita sí ya vale la pena. Entonces, ahora empieza a producir calcio. Mismo mecanismo que pasó con la insulina. ¿Ya vieron? Y por ende, altas concentraciones de calcio va a hacer que haga una exocitosis de quién? Del glucagón, porque estamos hablando de la célula alfa. Y recordemos que la célula alfa trabaja bien cuando hay poca energía. ¿Y de dónde proviene esta energía? De la glucosa. Ahora, el mecanismo de acción del glucagón, básicamente quiero que se queden con la idea con que el receptor, ¿ok? El receptor del glucagón, ya aquí hablando, ya aquí no estamos en el páncreas, ya aquí estamos, por ejemplo, ya sea en un tejido adiposo o en un tejido muscular, que recordemos que son los dos tejidos principales en donde trabaja tanto la insulina como el glucagón. Y pasa lo mismo que el glucagón, de que sale el glucagón de la célula, ¿ok? Sale el glucagón de la célula y se va transportando, se transporta y llega aquí, a la célula muscular o célula adiposa y se tiene que adherir a un receptor. ¿Cómo se llama este receptor? Se llama proteína transmembrana acoplada a proteína G. Está larguísimo el nombre, pero ni modo, hay que memorizarlo. Entonces, el glucagón se adhiere a su receptor, o sea, la proteína G, también se la puede conocer como proteína G, y gracias a esta proteína G, ya las moléculas de glucosa van a poder salir al medio extracelular porque recordemos que el glucagón es lo contrario a la insulina. La insulina es generar almacenamiento, ¿ok? Generar síntesis, generar almacenamiento. Y el glucagón es lo contrario, es básicamente usar esas reservas, usar ese almacenamiento, ¿ok? Empezar a hacer, a empezar a hacer, ¿cómo se llama? A desmembrar el almacenamiento para ya poder usarlo, ¿ok? Aquí podemos ver más del mecanismo de acción. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al final de su acción, vaya. Porque ese es el objetivo del glucagón. El glucagón, su objetivo es aumentar la glucosa sanguínea, el nivel de glucosa sanguínea, y el objetivo de la insulina es disminuir la glucosa sanguínea, porque la insulina se activa cuando estamos comiendo, y el glucagón se activa cuando estamos, por ejemplo, en ayuno, excepto cuando son comidas altas en proteínas, como lo podemos ver en esta tablita, ¿ok? Esa es la única excepción. Actúa principalmente en hígado, ¿ok? Estimula lo que es la glucogenólisis, que recordemos que es el desmembramiento del glucógeno, o sea, convertir de glucógeno a glucosa. Aquí está la conversión de glucógeno en glucosa y estimula la gluconeogénesis, la creación de nueva glucosa. Conversión, en este caso es básicamente más específico, es conversión de ácido láctico y aminoácidos en glucosa, independientemente cuál sea el caso, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, este pequeño diagrama, que vemos cómo la glucosa actúa en la célula beta y en la célula delta, quien es somatostatina en este caso, y vemos cómo la célula beta secreta insulina y esta insulina activa a la célula delta. En cambio, la célula beta también, aquí la propia insulina inhibe a la célula alfa, lo que es la productora de glucagón. Y aquí ve cómo también la glucosa, aquí estamos hablando de un exceso de glucosa, una glucosa alta de sangre va a inhibir a la célula alfa, pero se va a activar a la célula beta, porque quien es la productora de insulina. Vean cómo se le puede entender a este pequeño diagrama sabiendo lo básico que hemos explicado aquí. Y ya para finalizar tenemos lo que es la integración, que básicamente es en cuanto al islote. Por ejemplo, aquí tenemos que el nivel sérico de glucosa bajo o bueno, también conocido como en términos científicos hipoglucemia,
estimula a las células alfa para que secreten glucagón, ¿ok? En una hipoglucemia. El glucagón actúa sobre los hepatocitos. ¿Qué son los hepatocitos? Son básicamente células hepáticas, ¿ok? Así de simple. Para hacer glucogenólisis, o sea, convertir el glucógeno en glucosa. Para hacer gluconeogénesis, o sea, formar glucosa a partir del ácido láctico y algunos aminoácidos. ¿Ok? Vean cómo su objetivo al final es convertir, producir glucosa a partir de otros metabolitos. Por ejemplo, este produce glucosa a partir de la molécula de almacenamiento de glucosa. ¿Quién es? El glucógeno. Vean aquí cómo queremos sintetizar, queremos formar glucosa a partir de otros metabolitos. ¿Quién es? El ácido láctico, aminoácidos, proteínas, etcétera. Vieron cómo al final el glucagón, su función es crear glucosa del medio que se pueda, ¿ok? Es básicamente crear glucosa sacar glucosa de nuestras reservas que ya tenemos, por así decirlo, o de cualquier lugar que se pueda. Y pues básicamente la glucosa liberada por los hepatocitos aumenta los niveles de glucosa hasta valores normales. Y si la glucemia continúa en aumento, la hiperglucemia inhibe la liberación de glucagón. Y en este caso, por ejemplo, en el nivel sérico de glucosa alto, que es una hiperglucemia, estimula las células beta para que secreten ¿quién? Insulina. La insulina es quien actúa sobre varias células del cuerpo para acelerar la difusión facilitada de la glucosa hacia las células. Esa es una. Eh, estimular lo que es la gluconeogénesis, creación de nueva glucosa, o sea, la conversión de glucosa en glucógeno. Bueno, aquí sería glucogenogénesis, no sería gluconeogénesis. Aquí sería glucogenogénesis. Eh, aquí se equivocaron. Aquí sí está mal. Aquí no es gluconeogénesis. Aquí debe decir glucógeno, o sea, glucogenogénesis, creación de glucógeno. Porque recordemos que el glucógeno es la reserva de glucosa, vaya. Es esta reserva que se va a utilizar si en dado caso se activa el glucagón, ¿ok? También aumentar la captación de aminoácidos y aumentar la síntesis proteica. Acelerar la síntesis de ácidos grasos, o sea, la lipogénesis. Enlentecer la glucogenólisis y enlentecer la gluconeogénesis, ¿ok? Dense cuenta cómo el glucagón hace todo lo que termina en lisis y cómo la insulina hace todo lo que termina en génesis, porque la insulina crea y el glucagón destruye, ¿ok? Los niveles de glucosa en sangre disminuyen y pues básicamente si la glucemia continúa en descenso, la hipoglucemia inhibe la liberación de insulina para que ahora la hipoglucemia estimule la liberación de glucagón. Vean cómo todo eso es un ciclo. Y pues eso ha sido todo. Eso fue básicamente un breve recap de semana 1. Y pues ya saben, si les gustó, pues denle like para que siga haciendo más videos de estos, de todas las materias de este primer año. Suscríbanse para que sepan cuándo viene cada video y eso ha sido todo.